Pero a vosotros, ¿qué música os gusta más? ¿Sois más de pop, rock, instrumental, chill out? Yo de todo menos reggaetón, básicamente. Pero lo que más me gusta, el jazz, el reggae, el funky, el rap y el rock. Yo soy pop rock y punk rock, en español sobre todo. Aunque luego escucho al final de cualquier cosa. O sea, como me dé por la música folclórica, también escucho folclore, o a batiato, o vamos, casi lo que sea. Reggaetón, no. O sea, no puedo con ello. Ni los autotunes tampoco puedo con ellos. Ayer estaba mirando Spotify, así las listas de éxito de cada país, y no me creo que la gente, o sea, que haya tanta gente escuchando eso. O sea, tiene que haber mucha más gente que no está en Spotify, porque si eso es lo que todo el mundo escuchamos, hostia, más vale que caiga un meteorito en la Tierra, ¿eh? Os lo digo en serio, porque la música que hay hoy en día a mí me parece lamentable. Es más, luego ves a gente que se curra la música con sus instrumentos, que tiene una bonita voz, que no le hace falta el autotunes, y están ahí relegados a la ignorancia, o sea, a que nadie los escuche, porque no les dan cabida. O sea, si no hay autotunes, aquí no te escucha ni Dios. A mí eso me parece una vergüenza. También hay que tener en cuenta que a la gente que escucha a los Beatles, sus padres le decían algo parecido a lo que estoy diciendo de la gente que escucha reggaetón y autotunes, que yo creo que también es un tema de cuestión de edad y a lo que te has acostumbrado a escuchar. Yo confío ciegamente en YouTube. Ahí he encontrado canciones y versiones de artistas que no he encontrado en ningún otro sitio. O sea, yo siempre me quedo en YouTube, por ejemplo, cuando escucho música. Yo soy de Amazon Music. ¿Amazon? Amazon Music, de la Alexa, que igual se pone que contestar ahora que me oye, porque en casa creo que ya hay 5. ¿Sí o qué? Sí, sí, la casa es grande, entonces hay repartidas por distintos sitios de la casa y o dices, ponme esto en toda la casa o vas escuchando en cada casa, en cada habitación tienes una cosa diferente. Tienes 5 Alexas. Una en el despacho y otra en la habitación de los bichos, o sea, y otra en la cocina, o sea, 3 son para, entre comillas, para mí. Madre mía, voy a tener que montar un terrario natural yo también, ¿eh? Y ponerme a vender corchos. Sí, que ahora las pillas en oferta 20 euros, o sea, si es que sale más barato 5 Alexas que un radiocassette de antes. Hablando de música, tenemos que mencionar a nuestra banda sonora de hoy, que la habéis estado escuchando hace un ratito, antes de escucharnos hablar sobre la actualidad musical, y es una canción de Indios Beta, de un gran amigo nuestro, de Adrián Barroso, que es uno de los artífices de Geckonia. No sé qué os ha parecido, nos ha trasladado un poco al Amazonas, ¿no? ¿O qué? Sí, la verdad es que es un gusto sobre todo escuchar esos instrumentos distintos y música diferente. Es la banda sonora de un documental que se llama Serpiente Líquida, un documental que explica pues, las aventuras de Alfonso Domingo, que es un escritor y cineasta, en el Amazonas, conociendo a tribus, a chamanes, incluso descubriendo plantas de poder, que no sé exactamente qué quieren decir, o sí que lo sé. Drogaínas. Eh, sí, ayahuascas y cosas de estas. Y Adrián, nuestro amigo Adrián, toca guitarra de 12 cuerdas, djembe, arpa, tormento, happy drum. O sea, alucinante, ¿eh? En esta afición hay gente muy, muy genial, ¿no? No sé, yo he estado mirando qué era exactamente un tormento o un happy drum y la verdad es que me queda alucinado. O sea, yo no sé cuántas horas le pone Adrián a la música, pero bueno, es que además lo hace muy bien, ¿eh? Porque no únicamente está con Indios Beta, que es lo que acabáis de escuchar, sino que también está con Funkolate, que es evidentemente pues es música funk. Y la verdad es que es alucinante. Vamos a cerrar el podcast también con una de sus canciones de Funkolate, así que luego lo escucharéis. Pero otro día tendríamos que hablar sobre las otras cosas que hacemos los aficionados, ¿no? Porque siempre estamos muy focalizados en lo que hacemos en casa con nuestros terrarios, pero en nuestra afición hay gente creativa y hay gente que hace cosas muy chulas. Hay Y algún bastantes día músicos, ¿eh? O sea, hay bastante gente que le da a los instrumentos entre los aficionados. Ha hecho una cosa que me sorprende, como soy un inútil totalmente, soy arrítmico, es bastante sorprendente y hay bastantes. No nos imaginamos lo que hay porque como siempre nos solemos ceñir cuando sacamos un poquito de tiempo y hablamos entre nosotros, siempre estamos con lo mismo, como aquel que dice, con nuestros reptiles y anfibios. Cuesta creer que tengamos vida más allá de ellos, pero sí, detrás de cada una de estas historias hay un mundo y una vida por contar. y vaya mundos y vaya vidas, ¿eh? Porque yo he conocido la de muchos y es acojonante. Y es más, hay incluso gente muy mediática, que no voy a citar, que he ido descubriendo con el tiempo. Así que los perfiles, quien nos pretenda encasillar en gente tatuada
gente loca o gente... se equivoca muchísimo. O sea, no, yo creo que Total. no hay una etiqueta que puede definir a todo nuestro colectivo porque no estamos ni mucho menos cortados por el mismo patrón, ni de lejos. Enfermos. Pues estaría bien. Enfermos, sí. Sería la De hecho, etiqueta que nos une. Ese es el factor común. uno me llegó a decir que yo no cumplía con su perfil de terrariófilo. Digo, ¿y qué perfil tienes? Digo, o sea, ¿yo por qué no puedo encajar ahí? ¿No? Digo, no conocerás a muchos. La verdad es que el chaval vive un poco apartado de todo y no. Además, no tiene ni WhatsApp, imagínate, ya puedo entender su percepción, ¿no? Pero sí, la verdad es que tenemos que hablar un día de cosas que hacen nuestros compañeros de afición, porque algunos nos sorprenderíamos de las genialidades que hay detrás de nuestra afición o de las personas que están dentro de lo nuestro. Una vez dicho esto, hablando un poquito de música, hoy podría ser el 9º podcast de Al otro lado de la escama o el primero de Consultas a Baranov, ¿no, Antonio? Porque hoy va de veterinaria, va de Hoy lo sí, tuyo, hoy va a hoy va ser... de interrogatorio. De a ver qué tal nos sale, a ver qué tal escapo yo hoy de aquí. Sí, hoy va a ser un tercer grado en toda regla. Pero es que hacía falta. La verdad es que tener un veterinario aquí, no apretarle un poco y sacarle un poquito de su conocimiento, pues no tendría sentido. Yo creo que hay que aprovecharte, Antonio, y hacerte un poquito de tercer grado, como decíamos, porque la veterinaria de reptiles y anfibios, queramos o no, pues está muy vinculado a lo nuestro y además es uno de los activos principales. Sin veterinaria seguramente no habríamos llegado a donde hemos llegado y seguramente la veterinaria sin nosotros tampoco habría llegado a donde ha llegado. Así. A ver, la veterinaria en general, hablando de todas las especies, pues a lo mejor podría vivir sin la veterinaria de reptiles, eso está claro. Pero, siempre hay peros, hay un factor importante en que es imprescindible la veterinaria, que es el tema de veterinaria en animales salvajes. En España, por suerte, aunque tenemos bastantes especies de reptiles, tampoco tenemos muchas que estén de verdad en peligro y no ha hecho falta una gran labor veterinaria con ellas, salvo a lo mejor pues con las tortugas de tierra. No ha hecho falta una labor de veterinaria para tratar a animales salvajes, ¿no? Por ejemplo, como con rapaces y demás. Aparte de que los reptiles normalmente cuando están enfermos se esconden y mueren escondidos y no llegan a un centro de recuperación de fauna. Pero eso es en España y no somos el ombligo del mundo. O sea, hay especies de cocodrilos, hay un montón de especies de tortugas, de serpientes, en general de muchas especies de reptiles y anfibios que están en peligro, de verdad, en muchas partes del mundo. Y hay planes de cría en cautividad para poder mantener estas especies y poder volver a liberar el día que se pueda, o a día de hoy se están liberando. Y para poder hacer eso se necesita tener conocimientos veterinarios, porque si no, no es viable ni recuperarlos, un animal que esté herido, ni el poder mantenerlos en cautividad y no tener riesgo de soltar un animal con enfermedades que contagien a las poblaciones salvajes. Entonces, sí es importante la veterinaria de reptiles y anfibios en cautividad de los de compañía, porque es el sitio de pruebas, la pista de pruebas para luego hacer cosas con otras especies. O sea, tú no vas a probar a hacer una cirugía o un procedimiento médico o poner un medicamento por primera vez en un animal que esté en alto peligro de extinción. Pues primero lo probarás con especies que están emparentadas y si funcionan ellas, pues ya lo aplicarás. Entonces sí ha sido importante lo que estamos hablando de como de fauna salvaje. Y luego la veterinaria de reptiles ha crecido muchísimo gracias a los particulares, porque es que si no estuviéramos los particulares no tendría sentido que existiera. O sea, no hay veterinaria no sé, de cucarachas, por decir algo, porque no hay gente que lleve cucarachas a la clínica. De hecho, por ejemplo, entre reptiles y anfibios, el porcentaje de anfibios que va a una clínica es muchísimo menor que el de reptiles y la bibliografía que hay disponible es mucho menor en anfibios que en reptiles por la sencilla razón de que se ven menos casos. Entonces, como se ven menos casos, pues hay menos opciones para hacer cosas. Y en la universidad, Antonio, ¿qué importancia se le daba tú, en la facultad de veterinaria en este caso, qué importancia se le daba a reptiles y anfibios? Por lo que yo tengo entendido, muy poco, ¿no? Cuando yo estudiaba en Cáceres, 0. Pero 0 es 0, o sea, no existían. O sea, los gatos existían poco, así que los reptiles, pues para nada. Cuando yo, por culpa de estar yo en la facultad y demás, no yo, sino de una asociación que creamos, que era ABAFES, Asociación de Veterinarios para Atención a Fauna Exótica y Salvaje,
que está en las distintas facultades de España, sí empezamos a crear como un interés en esto y, por ejemplo, en anatomía, después de meterles caña a los profesores y porque había una profesora adjunta allí que le gustaban las aves, era cetrera, conseguimos que se hicieran 2 días prácticas con aves. Pero hasta entonces no habían nada de anatomía en aves, pero las prácticas que se hicieron en aves eran en gallinas, que estamos hablando de un animal que sí que en la veterinaria es muy importante. Es el ave que existe, el ave con mayor número de ejemplares en el mundo es la gallina. O sea, el gallus gallus es la especie más frecuente. Y no se hablaba de gallinas en la clínica, en la facultad, salvo de algunas enfermedades infecciosas, en algún par de asignaturas, pero eran como comentarios, era mínimo. Ni siquiera se hablaba de anatomía de ellos. Reptiles, por supuesto, menos, y anfibios, nada. Sí es cierto que a raíz de que se creó esta asociación, se empezó a crear se creaban cursos y se creó la sensación de que había ganas de aprender de esto, que los alumnos tenían interés en ello, y se empezaron a crear el departamento de animales exóticos. En Madrid, por ejemplo, fue de los primeros sitios que había, Barcelona también, y poco a poco han ido apareciendo en el resto de facultades. Pero son asignaturas un poco como consideradas como Marías. Yo, de hecho, me acuerdo que hablé con el profesor de la Facultad de Madrid, que daba exóticos en ese momento, y le planteé el que me quería ir el último año de carrera a estudiar a Madrid. Yo estudié en Cáceres, me quería trasladar a Madrid para hacer su asignatura. Y me dijo que no perdiera el tiempo, que yo ya sabía mucho más que lo que él explicaba en la asignatura, y que era eso, perder el tiempo y ya está. Porque te hablaban, pues eso, un día era como el hámster, y entonces hablaban un poco del hámster. Claro, mis consultas cuando yo atiendo animales exóticos en la consulta, mi primera consulta es 1 hora sobre cuidados. Si en la clase es 1 hora semanal, 30 semanas, pues es que llegas a los cuidados más básicos de algunas especies y ya está, y alguna patología, pero no puedes llegar a profundizar nada. Antonio, y ahora que estamos hablando, digamos, de cuidados, que podría ser una parte más preventiva, ¿no? Tener todo el conocimiento necesario para mantenerlos adecuadamente. eh, yo lo sé que hay algunos, pero tal vez quien nos está escuchando no, y seguramente tú conozcas muchos más ejemplos, y empezando por el principio, ya que has tocado el tema, digamos, de los cuidados, ¿hay algunos alimentos que sean, entre comillas, prohibidos para reptiles, por ejemplo, por su toxicidad o peligrosidad para ellos? A ver, depende de lo que entiendas por alimentos. O sea, por alimentos de lo que sensatamente vamos a darle a un reptil, a priori hay muy poquitos. O sea, estaría el aguacate, que tengo mil dudas y dependerá mucho de la especie, pero el Sí. aguacate, sobre todo alrededor del hueso, tiene una toxina que puede dar problemas cardíacos. En aves, por ejemplo, es muy grave. Un loro come un trozo de aguacate y normalmente no tiene sintomatología ninguna, y a las 24-48 horas aparece muerto. Anda. Entonces, en reptiles es muy probable que en muchas especies ocurra lo mismo. El problema que tenemos es que la variedad de reptiles que hay es enorme. Entonces, tendemos a pensar reptiles como única especie y no tiene nada que ver. O sea, un perro y un gato no son iguales. De hecho, los identificamos como especies diferentes. Los medicamentos que podemos emplear en una especie no tienen por qué poder emplearse con la otra. Y alimentos que le sientan bien a uno no tienen por qué sentarle bien al otro. En reptiles y anfibios pues puede ocurrir un poco lo mismo, pero lo desconocemos. Entonces, en la práctica de verduras, de insectos, o sea, claro, si utilizamos insectos que son tóxicos, pues vamos a tener problemas. Si utilizamos verduras de consumo humano, es raro que tengamos problemas. Utilizamos plantas silvestres, pues ahí sí podemos tener problemas. O setas silvestres, podemos tener problemas. Pero en general, con las cosas que se pueden comer humano de verduras, salvo el aguacate, yo creo que no hay ninguno que sea un problema de toxicidad. Otra cosa es que un exceso, por ejemplo, de espinacas o de coles me dé problemas de metabolismo del calcio, o en otro tipo de alteraciones, por ejemplo, en el tema del ácido úrico, de formar la orina. O sea, podemos tener problemas con coles. O sea, hay algunas cosillas que sí pueden afectarnos, pero sobre todo es en cantidades grandes. Porque coma un trozo de col un bicho no pasa nada. Otra cosa distinta es que le demos lo que ya sabemos que no deben comer, pero que les resulta muy cómodo. Ejemplo, latas para gatos. La lechuga es un poco un mito. Y Ah, sí. La del iceberg. claro, ahí está el problema. La iceberg es el problema, pero no es que sea mala la lechuga, es que llena y no alimenta.
Y en los libros te dicen que no pueden comer lechuga porque si coges el libro y ves quién lo ha escrito, normalmente es un alemán, un yanqui, un holandés o similar, que esa pobre gente no sabe lo que es una lechuga, solamente conoce las iceberg. No ha visto una lechuga romana, una lechuga de oreja de burro, nunca. Y las hojas de fuera, verdes oscuras, que son las que se tiran normalmente a la basura, son las que deberían comer los reptiles, porque son las que tienen alimento. Cuando es un cogollito cerrado, esas no se deberían tomar. Pero incluso en eso estamos cambiando nosotros la dieta ahora, porque lo que tú encuentras en las tiendas ya es o bien brotes frescos, pero son de lechugas que están abiertas y las ves todas con color y con sabor, o ves ya lechugas rizadas, escarolas y demás, que son lechugas que han dejado crecer abiertas y todas las hojas tienen color. No es el alimento más nutritivo, no es el alimento ideal, pero no es un alimento tampoco nocivo. O sea, el problema es que alimentar a un animal herbívoro resulta difícil. La gente se empeña en que quiere un herbívoro porque es fácil y es mucho más difícil dar un alimento completo a un herbívoro que dar un ratón que ya es un alimento completo a una serpiente, por decirte algo. Y luego está el problema, lo que os decía, comidas que no deben comer, pues eso, las latas de pienso de gato o el pienso de gato para tortugas acuáticas, que eso se ha recomendado durante años, incluso a veterinarios lo he visto hacer y al final va a darnos problemas. La pasta, o sea, suena a broma, pero si le pones un plato de espaguetis a una iguana, lo va a flipar en colores, le flipan, o sea, se los va a comer todos del tirón. Lo sé porque lo he visto hacer a una iguana de las que yo tenía. Le pusieron un plato de espaguetis, mis compañeros de piso se comieron el plato de espaguetis y luego tuvo una hiperglucemia que casi palma. O sea, dando vueltas como loca, todo por la subida de glucosa. Coincidió que había organizado un curso de estos que digo que organizábamos con Abafes y tenía a 3 veterinarios especialistas en reptiles en Cáceres. Entonces, pues como consulté, contamos y había sido los espaguetis y nada, la dejamos tranquila, se le pasó el subidón de azúcar y tan ricamente. Pero podría haber palmado. Los que somos aficionados a la terrariofilia no tendemos a dar cosas que no toca. El que tiene el reptil como animal de compañía, sí. O sea, como igual que al perro le dan salchichas, pues a los reptiles también prueban a dar. En tortugas pequeñitas, de tortugas mascota, tortugas acuáticas, es muy común que le den de comer jamón de york, salchichas. Entonces, esas cosas son las que van a ser problemáticas. Pero es que, claro, no son buenas para nosotros. Así que si no son buenas para nosotros, para ellos mucho menos. Pero eso último que has dicho, creo que hay unos lémures que comen mogollón de bambú y ese bambú tiene bastante. Creo que son 12 veces lo que no toleraríamos los seres humanos. O sea, que tiene el cianuro es letal, ¿no? Pero claro, yo creo que habría que ir un poco especie por Claro, especie, ¿no? Porque quizás no es lo mismo una tortuga, una Stigmoteris pardalis de Sudáfrica que a lo mejor una carbonaria del Amazonas, ¿sabes? A lo mejor unas, pues por donde viven, toleran más unas cosas que otras. no, y que es muy difícil porque además, para empezar, no tenemos disponibles las plantas que ellos comerían en libertad. Yo creo que ya lo comentamos en otro capítulo con las cabras y las ovejas. Las ovejas comen jaras y se mueren, las cabras se jalan las jaras y se quedan tan ricas, tan ricamente, se las comen y las digieren perfectamente. Y son animales que están como muy emparentados, de hecho hasta se hibridan. Y con ellas no pasa nada. Pero, o sea, con unas no pasa nada y con otras sí. Entonces, con reptiles, pues es de esperar que ocurra lo mismo, que haya reptiles que con una planta concreta se intoxiquen y otras que no. Pero en general es difícil que Antonio, con plantas de consumo humano se contagien. Dime, David. y entonces, y con el tema de los medicamentos, sin nombrar ningún medicamento específico, sucederá, imagino, lo mismo, ¿no? Habrán determinados medicamentos, acaricidas, lo que sea, que puedan ser tóxicos para uno y no para otros. Sí, a ver, aquí se puede nombrar un medicamento porque se ha nombrado cientos de veces. La ivermectina es un Sí, antiparasitario y es un antiparasitario que en lagartos y tortugas, perdón, lagartos y serpientes es seguro, a priori, y en tortugas generalmente provoca toxicidad y muerte. O un problema, por ejemplo, con vitamina A, es muy normal que a las tortugas acuáticas tengan problemas de déficit de vitamina A y se les pone vitamina A inyectada. Una sobredosis de vitamina A en una tortuga de tierra hace que se le caiga la piel a cachos. O sea, anda. y son tortugas, pero cambian. Se las ve resistentes, claro. Además, también dice, si le hace bien a sus primos hermanos entre familia, no Claro, te imaginas que le puede hacer tanto daño sí, a... sí, sí, por eso que sí que hay cosas así. Y luego nos queda mucho por saber en cuanto a nivel especie por especie.
Hace unos años un conocido tuvo un problema con unos varanos que le pincharon un complejo vitamínico y se murió. Yo creo que fue un problema de cómo le pincharon el complejo vitamínico, pero me puse a empaparme y se había visto casos en halcón peregrino, por ejemplo, era la vitamina B y que tenían problemas de toxicidad con vitamina B, que en dosis que en otras rapaces no tenían ningún problema, en ellos provocaba muerte. Entonces, y eran halcones peregrinos, que es una especie muy conocida dentro del mundillo este, y se vieron casos. O sea, entonces, habría que ver especie por especie y es muy difícil. En la práctica, lo que se hace normalmente es, este medicamento es seguro para todas las especies, lo estamos usando en todas las especies, pues lo probamos en reptiles. ¿Que tenemos mala suerte y tenemos un problema? Pues se nos ha muerto. Normalmente no hace experimentos el veterinario de la clínica con tu cliente, o sea, con su paciente, con su cliente. Normalmente esas pruebas las hacen gente en facultades o gente que está estudiando, o a lo mejor en veterinarios en clínicas, pero veterinarios ya un poquito top, y no hacen pruebas con el cliente porque sí. O sea, si van a hacer la prueba con el cliente, se lo cuentan. Oye, mira, tenemos este problema, pues imagínate, un antibiótico. Tiene una infección en un reptil, se hace un cultivo y los antibióticos que se utilizan normalmente en reptiles, resulta que esa bacteria es resistente. Pues este otro antibiótico que me sale que es funcional, en teoría no está indicado para reptiles. Te lo cuento y es, oye, mira, tal y como está, o le ponemos este antibiótico, se nos muere, pero no está indicado para reptiles. ¿Qué hacemos? Normalmente el cliente pues va a decir que sí y lo pruebas. Y después de probarlo en tropecientos reptiles, pues ya aparece publicado en libros que parece ser que con esta dosis son viables de utilizarlo. En reptiles, además, tenemos el problema que la mayoría de medicamentos no están autorizados para su uso en ellos, porque no hay ningún laboratorio que le compense económicamente hacer un estudio. Para colmo, no pueden hacer un estudio para reptiles. Ellos tienen que hacer el estudio para Pogona bíceps, por deciros algo. Entonces, económicamente no es rentable. Sí que hay algunos medicamentos que están sacando ya en el mismo prospecto que valen para reptiles y poniendo dosis. Como norma, lo que encontramos son papers, publicaciones que hacen incluso los laboratorios, de se ha hecho prueba de este antiparasitario, este antibiótico, este X, en tales animales y parece que funciona bien y que no ha habido problema de toxicidad, pero no te lo aseguran. Es como se han probado en estos y tenían garrapatas y dejan de tener garrapatas y 8 meses después el animal no muestra sintomatología de nada. Pues bueno, pues parece que es seguro. Y Antonio, ¿cómo está a día de hoy la veterinaria? Ya no te digo especie por especie, pero cualquier persona que tenga cualquier reptil puede llevar su animal a un veterinario y que de ahí salga bien, que se haga un buen diagnóstico, que luego pues se le dé un buen tratamiento, o es difícil pensar A eso. ver, el problema es que no cualquiera vale para ser veterinario de exóticos. Hace poquito, en un grupo de veterinarios de Facebook, una veterinaria comentaba que le dieran un consejo de un libro, a ser posible barato, que le sirviera para atender a todos los exóticos. Claro, la gente la gente decía, pues yo este libro, este otro libro, y la gente que hacemos exóticos le decíamos que es que eso no existe. O sea, porque no existe. Además era como, dime un libro pequeño que me sirva para diagnosticar y atender a todos los perros y gatos y ya verás que no existe. Pues ya vete a aves, reptiles, mamíferos, a todo, es imposible. Y lo que yo le comentaba es que los que queremos hacer clínica de exóticos, tenemos que estar un poquito enfermos. Tenemos que levantarnos por la mañana y estar pensando en animales exóticos y acostarnos por la noche y estar pensando en animales exóticos. O sea, en el mantenimiento, en el cuidado, en tal. Entonces, si tú eres así, pues tú te llega un Felsuma lineata y sabes que es un Felsuma lineata. O te llega un X y sabes que es ese X. Si ya es un bicho rarísimo de la muerte, que es una especie de estas rarísimas que el dueño normalmente sabe lo que es, sabe los cuidados y no va a haber un problema por ahí. O sea, los problemas de cuidados suelen estar más casi en especies comunes o especies baratas de captura, que también no dejan de ser especies más o menos comunes, que en especies rarísimas. A la hora de diagnosticar un Eublepharis, un Ligodactylus, un Pogona, un lo que sea, en realidad te limita más el tamaño del animal que la especie en sí. Sí es cierto que, por ejemplo, en algunas especies, bueno, en algunas especies no, en muchas especies no tenemos datos de
cómo tienen que estar analíticamente bien estos animales. O sea, por ejemplo, no sabemos su nivel de, por decir algo, de colesterol o de GPT, de enzimas hepáticas. O sea, no lo sabemos porque no hay bibliografía sobre ello. Entonces, lo que se recomienda, sobre todo en especies de valor económico alto y con un tamaño decente, obviamente a un Ligodactylus es muy difícil de poder hacerlo, es cuando están sanos, sacarle sangre y hacer analíticas. E ir haciendo analítica anualmente, o lo ideal es anualmente, o si no, como mínimo cada par de años. De forma que tú vas haciendo analíticas y si tú ves que sus enzimas hepáticas, su ALT, está en 60, por decir algo, no tengo ni idea ahora de memoria cómo tiene que estar, pero están en 60, te tiras 3 años que están alrededor de 60 y al quinto año está en 150, significa que a ese hígado le pasa algo. Ahí es el problema que tenemos principalmente, el no tener datos sobre esto. De hecho, hay muchas tesis doctorales que están haciendo veterinarios lesóticos que son básicamente consigo 400 ejemplares de tal especie, le saco sangre, hago analíticas y saco medias y ya está. Y ya es una tesis doctoral, no tiene ningún valor como dificultad de estudio, porque no supone una dificultad hacer eso, pero tiene un interés grande a nivel práctico, porque ya cuando te lleven un animal de esa especie vas a poder saber con qué comparar, o bien llevarte en la clínica, o si es un animal salvaje, pues poder atenderlo. Estoy pensando, por ejemplo, Albert Martínez, su tesis doctoral es sobre hematología en lagarto gigante del hierro. Claro, no había ningún estudio sobre nada del lagarto gigante del hierro, mucho menos de patología. Entonces, hay un centro de cría, él es el encargado, pues sacó sangre a todos los animales y ya hay unos datos que nos sirven, o nos sirven, o a los que estén llevando el centro o en un futuro, incluso en zoológicos, imaginaros que se llevan una pareja al zoológico de San Diego. Pues en el zoológico de San Diego sabrán con qué comparar si esos animales están sanos o no están sanos. Antonio, ¿tú crees, por ejemplo, que sería posible llegar a algún tipo de colaboración entre veterinarios y particulares para poco a poco ir aportando a todo este conocimiento? A ver, hay un problema y es el económico, como siempre. O sea, hacer una analítica no es barato, es caro. Si el particular no está dispuesto a pagar la analítica, es muy difícil que el veterinario privado, que no deja de ser un particular también, ponga su dinero para hacer, para hacer esto. Entonces, sí aportan y cuando tú tienes un cliente, pero me da igual que sea de reptiles que de perros y gatos o de lo que sea, cuando tú tienes un cliente que está queriendo hacer las cosas bien y que te permite hacer cosas, pues siempre te portas. O sea, no sé, por ejemplo, si yo tengo un cliente que quiere que le haga una analítica a su loro, aunque me salga los reptiles, porque es una especie como más normal de hacer las analíticas, y me pide que le haga analítica a su loro, pues voy a cobrarle X. Si tengo un cliente que quiere que le haga analíticas a sus 50 loros, pues le voy a cobrar X menos tanto, por lógica, o sea, porque vas a hacerle el favor, o sea, dice, pues mira, si me van a ser 50, pues le gano a 20 y a los otros 30 a costo. Y me sirve a mí también para saber cómo están, tener datos y demás. Entonces, sí se van haciendo cosas, pero normalmente estas cosas las hace el veterinario un poco por gusto. Yo cuando acabé la carrera me planteé hacer una tesis doctoral sobre eso, sobre analíticas, porque donde empecé a trabajar, bueno, donde empecé a hacer prácticas, era un sitio donde tenía un laboratorio muy bueno, que era una bioquímica húmeda que se llama, que ahí hacer las analíticas es relativamente barato. Y entonces ahí me podía plantear costearme yo hacer la tesis. Pero claro, aunque era barato, suponía a lo mejor tener que gastarme 800 o 1000 euros. Pero bueno, como era para hacer mi tesis, pues podía interesarme a mí el sufragar ese gasto. Pero claro, no podemos pedirle a un veterinario que corra esos gastos. O sea, ¿eso quién los corre? Pues normalmente facultades o gente que le interesa publicar o ese veterinario que le interesa hacer ese estudio concreto. Yo he hecho muchas cosas sin cobrar porque me interesaba ver una cosa concreta y después, bueno, voy a hacer las pruebas y voy a hacer analíticas y voy a ir viendo o voy a hacer radiografías, depende de lo que tengas. Por ejemplo, con radiografías o con ecografía sí que se hace muchas veces porque lo que quieres es ver y simplemente quieres saber cómo está, entonces es como, bueno, tráemelo y a lo mejor te lo han traído una vez, tú sabes que con una radiografía ya lo tienes diagnosticado y no necesitas tener más, entonces le cobras esa primera radiografía y luego vas haciéndole radiografías seriadas para ver esa patología y no la vas a cobrar, pero ya tú sabes cómo quedan, cómo va el animal, cómo va el caso y te interesa a ti para aprender o en algún caso para publicar.
Pero un veterinario clínico normal en España publica poco, entonces tampoco tiene un interés demasiado grande. Otra cosa son algunas clínicas en concreto que tienen un nivel más avanzado o gente que está más avanzado y además dan formación y demás, entonces pues bueno, a esa gente le interesa el publicar tanto por el tema de investigación como porque si yo publico en todas las revistas que salen artículos, pues a la hora de que contraten a alguien para dar una charla me van a contratar a mí y es una forma de recuperar ese dinero invertido o ese tiempo perdido, entre comillas, ahí. Pero no podemos pedirle a un veterinario particular ni a un cliente particular que coste las cosas. Entonces, pues hay que intentar buscar el término medio. Sí es cierto que llevando nuestros animales al veterinario, lo que conseguimos es que ese veterinario le sea rentable saber sobre reptiles y entonces comprar libros de reptiles o comprarse un endoscopio para poder sexar reptiles o poder hacer laparoscopias en reptiles, porque ya es económicamente, no rentable, viable el poder hacerlo. O sea, si yo me quiero comprar una máquina para hacer, o sea, un equipo para hacer laparoscopia y poder ver cómo están los reptiles, pero resulta que voy a tener un caso cada 4 años y tengo que invertir 15.000 euros, pues por mucho que me apetezca hacerlo, obviamente no lo puedo hacer. Yo estoy de acuerdo en que no cualquier veterinario es válido para animales exóticos. En parte por lo que tú estás contando, ¿no? Y lo que hemos hablado, porque en la carrera muy probablemente no se ha dado absolutamente nada sobre reptiles y anfibios. Seguramente tampoco es válido porque va a pretender dedicarse a perros y gatos, que es más rentable. Y por último, porque quizás lo anterior deriva en que no haya tanto interés o yo qué sé, yo quería poner el caso tuyo, ¿no? Tú hace un tiempo, sin conocernos de nada, me resolviste un problema que había pasado por 3 veterinarios y tú, sin verlo, me lo solucionaste. Con esto quiero llegar a que esos veterinarios, en principio, que eran especialistas en exóticos, yo lo pondré un poco en duda después de conocerlos, no tenían quizás las inquietudes que tú tienes, porque como hemos dicho, quizás has de ser un poco más autodidacta, ¿no? Has de pues, buscar tesis doctorales, buscar cursos, buscar monográficos que se puedan dar en una ciudad o en otra, porque a veces seguramente pues, en Cáceres, donde vives tú, no lo dan, te tienes que trasladar a Madrid, a Barcelona, a Europa, yo qué sé. Es decir, donde quiero llegar es que realmente buenos veterinarios de exóticos hay muy pocos. Y los pocos que hay, en gran medida, han nacido en esta afición. Yo creo que cada vez hay más veterinarios que son buenos en exóticos, porque ya tenemos medios para poder aprender y poder ver cosas. O sea, yo cuando estudiaba había 3 libros de veterinaria en reptiles, 3 contados de verdad. O sea, había 2 de Fry y uno de Meider, no había más libros de veterinaria en reptiles. Ahora tenemos un número muy alto y libros específicos de patologías concretas y específicos en tortugas. O sea, hay maravillas ya, lo cual nos permite avanzar mucho. Luego, a nivel de maquinaria y de esas máquinas y demás que podamos disponer de equipamiento en la clínica, también disponemos de mucho más equipamiento, cosas que antes teníamos que fabricarnos. A los veterinarios de exóticos tradicionalmente éramos los reyes del bricolaje. De hecho, es muy fácil ver fotos de tortugas que llevan pegadas una rueda de Lego, de Lego para que pueda moverse, porque ha habido que amputar una pata. Las tortugas, la reparación de los caparazones de tortugas, con lo que o sea, se te puede ocurrir cualquier cosa, pues a alguien se le ha ocurrido ya. O sea, los últimos que he visto, para sujetarle el caparazón ya no se recomienda ponerles una capa de fibra por encima. Entonces, para evitar que se mueva el caparazón, he visto algunos que lo que hacen es que les pegan corchetes de sujetadores al caparazón con resina, con resina de epoxi, y luego los unen con alambres o con elásticos haciendo presión de un corchete a otro. O sea, cualquier cosa de verdad que se te pueda ocurrir, se le ha ocurrido a alguien porque hay que inventar. Entonces te toca ir probando y haciendo cosas porque no hay en el mercado. Sí es cierto que van apareciendo cosillas. Los reptiles somos de los que estamos más atrás, van primero las aves y los mamíferos pequeños porque se parecen más a perro y gato, y las aves porque valen dinero, porque hay mucha ave que es animal de compañía de verdad, y por último porque están los jeques árabes que con el tema de las rapaces se gastan lo que haga falta y es un sitio increíble para aprender. O
O sea, porque allí tienes todos los medios y si hay que gastarse lo que haya que gastarse, te lo gastas. O sea, no tienen ningún tipo de remordimiento ni miramiento a la hora de gastarse dinero y curar a un animal. Con reptiles pues va un poquito más lento, porque por la pregunta que me decías tú de si llevamos animales al veterinario y demás, en general, como solemos pensar erróneamente que los veterinarios no tienen ni idea de reptiles, pues la gente no los lleva. Como la gente no los lleva, pues la gente no se preocupa en aprender sobre reptiles o en tener equipamiento para reptiles. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. A mí me llama mucho la atención que la gente es capaz de gastarse verdaderos dinerales en un animal y luego no es capaz de llevarlo a un veterinario a gastarse 30 euros a la consulta. Cuando lo llevan ya el animal lleva padeciendo mes y medio y es que lo llevé al veterinario y al día siguiente se murió. ¿Cómo que al día siguiente se murió? No, lo llevaste al veterinario 2 meses después y se murió cuando empezó a intentar hacer algo porque el animal ya estaba en un estado tan lamentable que no se pudo hacer más que darle la extremaunción. Entonces, sí somos los aficionados poco propensos a llevar los reptiles al veterinario. Se llevan más reptiles de compañía, por así decirlo, o sea, el que tiene su gecko leopardo, su pogona, su tortuga única o su pareja nada más, que no tiene un interés en la cría ni nada, se llevan más al veterinario esos que un criador que digas, mira, es que este señor le saca una rentabilidad. De hecho, gente que vive de eso y no lleva a sus animales al veterinario y debería llevarlos al veterinario. Yo creo que muchos aficionados tenemos, yo creo que grabado a fuego en nuestra cabeza que la única prueba y la que le va a salvar la vida a nuestro animal es saber inicialmente si nuestro animal tiene parásitos y si los tiene, desparasitarlo. Es algo que siempre he escuchado en todos los foros, en todas las revistas, en todos lados, ¿no? Y yo te quería preguntar, ¿qué pruebas más recomendarías tú a alguien que tenga un reptil? ¿Y con qué periodicidad, no? Es decir, deberíamos llevar a nuestro reptil al veterinario, ¿no? Por ejemplo, los seres humanos o los animales de compañía, todos sabemos más o menos que anualmente o cada 2 años como mucho tendríamos que pasar un poquito por el taller, ¿no? Pero no sé tú qué recomendarías y con qué periodicidad. Y por último, si tú consideras que debería de ser obligatorio el asistir a un control veterinario constante a estas especies, ¿no? Y más cuando se nos está achacando el que podemos ser un peligro público sanitario, etc., ¿no? Ya sabemos los argumentos que utilizan contra nosotros. A ver, en primer lugar, los coprológicos creo que están sobrevalorados desde el punto de vista del aficionado. O sea, la gente cree que si no tiene parásitos no tiene nada. Y es más, tú puedes tener parásitos, incluso parásitos intestinales, y en un coprológico que no se vean. O sea, no se eliminan en todas las heces huevos de parásitos, que es lo que buscamos. Puedes tener parásitos que eso se elimine a veces sí, a veces no. Entonces tú haces un coprológico y ahora no veo nada, y en realidad sí tengo. Puedes tener parásitos como los zooxíuridos, que son un tipo de nematodo que parece que viven ahí casi de forma simbionte, y si no hay una población demasiado grande, se les ignora, no hay que hacer nada. Luego puedes tener parásitos, pero no encontrarlos en heces. O sea, puedes tener parásitos a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, puedes tener parásitos sobre todo en piel y puedes tener parásitos sanguíneos, que son muy, muy comunes y muy graves. Y esos tú no los vas a ver en un coprológico porque no están ahí. Entonces, tendrían más sentido los coprológicos en animales de captura, porque un animal de captura normalmente va a tener parásitos porque vive en el campo, y además al someterles a la situación de estrés de la cautividad, del hacinamiento, antes de que él se envíe, del transporte, todo esto favorece ese estrés, el que aumente la población de parásitos. Entonces, en esos animales sí que está muy bien el hacer una antiparasitación general, sabiendo qué es lo que hay, pero haciendo una desparasitación es bastante importante. Pero un animal de cautividad es difícil que esté en contacto con parásitos que pueda contagiarse. Entonces, no es tan importante, creo que es importante controlarlo, pero no es tan importante a nivel de porcentaje de riesgo comparado con otras enfermedades. Porque muchos de los parásitos a lo mejor necesitan que pasen por un vector ahí. A ver, los parásitos pueden, para que nos entendamos, pueden ser directamente: yo tengo el parásito o el reptil tiene el parásito, caga, deja los huevos, o alguien se come esos huevos, se contagia. Pero hay otros parásitos que necesitan pasar por otros hospedadores. Por ejemplo, imagínate, el reptil tiene el parásito, lo caga, un caracol se lo come, el parásito
forma parte del ciclo dentro del caracol, otro reptil se come el caracol y entonces se contagia. Si ese reptil se hubiera comido directamente la caca, no se habría contagiado, sino pasa por un caracol. Con lo cual, muchos de los parásitos en un animal de cautividad desaparecen por la sencilla razón de que no tienen ese hospedador intermediario. O un vector, que son, por ejemplo, las garrapatas o los mosquitos, que lo que hacen es que, sobre todo, por ejemplo, en parásitos sanguíneos, chupan un parásito en un animal que está enfermo, pican a otro animal que está enfermo y entonces ahí vomitan un poquito y ahí está el parásito que se ha quedado en la boca para que, bueno, se reproduce y se va a la boca para poder contagiarse a otra persona. Esto sería el ejemplo que todos conocemos de la leishmania, por ejemplo, en los perros, que tiene que haber un mosquito de por medio, que de un perro a otro no se contagia, pues ocurre lo mismo. Entonces, la cautividad, y más en terrario, reduce mucho el número de parásitos que podemos tener en cautividad. Otra cosa son los de captura. ¿Qué pruebas habría que hacer? Pues la recomendación sería anualmente ir al veterinario, tener un control de pesos, verle cómo tiene ojos, cómo tiene la boca, las mucosas, la cloaca, hacer un estudio un poco general y si el tamaño del animal lo permite y el presupuesto del dueño lo permite, hacerle un chequeo sanguíneo anual por lo menos para poder comparar luego de un año para otro cómo está, que sería lo ideal. El problema es que estas pruebas son caras y luego tenemos el otro problema que es el tamaño del animal. Aunque tú quieras hacerle una analítica completa a un Ligodactylus, no es viable sacarle sangre a ese Ligodactylus para hacer la analítica, con lo cual el dueño puede tener muy buena voluntad, pero si las máquinas no pueden, con una muestra de sangre tú puedes coger, o el veterinario no es capaz de poder coger una muestra de sangre porque es un animal tan pequeño que la vena es más finita que la aguja, pues ahí estamos limitados y no podemos hacer muchas de las cosas que nos gustaría. Y luego, cada vez más estamos teniendo problemas víricos, tanto en tortugas como en serpientes. Entonces, lo ideal sería, en el caso de colecciones, chequear a los animales que tienes en la colección, comprobar que está libre de esos virus y antes de que entre cualquier otra serpiente en la colección, pues llevarla y chequearla. No vas a reducir al 100% el riesgo, porque siempre te puede salir algún animal falso negativo, o puedes irte a un Expo Terraria y tener la mala suerte de traerte tú el virus en la ropa, determinados virus pueden llegar en la ropa, o incluso en roedores o en ácaros que te hayas traído con un objeto que te has traído, pero por lo menos el riesgo más gordo, que es otra serpiente, pues te lo quitas. Y hace años no había muchos casos, pero cada vez tenemos más problemas tanto de IBD como de otros virus en serpientes en las colecciones europeas. Entonces, es una cosa que deberíamos plantearnos muy seriamente. Yo, de hecho, viendo lo que hacen algunos compañeros, me estoy empezando a cortar mucho a la hora de decidir comprarme cualquier otra serpiente porque dices, es que todas las mías están muy bien, están muy sanos, no tengo problemas, me da miedo meterme algo en casa y liarla hasta el fondo. Antonio, pues relacionado con eso, a mí me gustaría dar un consejo que a mí me dieron hace mucho tiempo y era principalmente tener cuidado con los amigos. ¿Y por qué con los amigos? Pues porque cuando alguien es amigo, pensamos que tiene las cosas bien, es como que inconscientemente damos por hecho que sus animales están sanos, claro, pero por norma general sucede lo que tú dices, ninguno de nosotros solemos hacer analíticas y mucho menos de forma regular. Entonces, ¿qué pasa? Que, como bien dices, han habido muchos casos de compañeros que a lo mejor han querido juntar un macho y una hembra, cada uno tenía uno, para sacar una cría que de otra manera no podrían haber sacado de forma individual, y lo único que han conseguido es que la colección de uno o la colección de otro caiga precisamente por esto, por parásitos, por virus o por algún tipo de contagio. Entonces, a mí me gustaría recalcarlo mucho, ¿no? Que porque no solemos pensar en eso. Yo ahora, por ejemplo, tengo buena relación contigo. Yo te mando este animal si quieres criar o lo que sea, ¿no? Y claro, tú confías porque crees o piensas que yo lo tengo bien, con toda tu buena voluntad, con toda tu buena fe y con la mía, y luego al final resulta que lo que tenemos es un problema. Ayer mismo estuve en casa de un amigo y vi que tenía una serpiente, un macho, yo tengo una hembra igual y yo pensé, pues ya está, para el año que viene me lo llevo o te traigo la hembra y criamos y demás. Y luego te pones a pensar y dices, Antonio, no hagas tampoco tonterías, que no tienes tampoco tanto interés en criar con este bicho y puedes jorobar a todo lo demás
por sacar unas crías que encima vas a prácticamente regalar. Entonces, sí hay que pensárselo mucho el cómo los metemos. Es como la cuarentena. ¿Cuánto pensáis vosotros que tiene que durar una cuarentena en un reptil? Medio año mínimo. David, 40 días, que no es broma, ¿eh? Sí, pero yo normalmente de 2 a 3 meses es lo que en mi Y no cabeza las yo hace tengo. nadie, ¿eh? Y no No las, las hace y nadie. te soy sincero, o sea, sé que se recomienda más, pero en mi cabeza es eso y no siempre lo consigo, ni mucho menos, siendo totalmente franco. no lo hago ni yo. O sea, lo suyo sería hacer una cuarentena mínimo de 1 año o 2 años. O sea, eso sería lo suyo. Y vamos, la inmensa mayoría van a un terrario independiente, sí, o a un rack en un cajón independiente, pero van conforme lo compras y va a la habitación de los bichos. Quizás tenemos una percepción errónea de lo que debería ser una cuarentena. Entonces, quizás tú que sabes, aconséjanos cómo debería de ser esa cuarentena, porque todos tenemos en mente, sí, lo que tú estabas comentando, en un terrario en solitario, poco decorado para controlarle, y a los 2 meses, yo he leído en mucha bibliografía que en 1 o 2 meses ya puedes pasarlo a un terrario comunitario o ponerle con su pareja o en trío o lo que tú quieras, ¿no? Pero en definitiva, ¿cómo lo harías tú? ¿Cómo debería ser A esa ver, la cuarentena cuarentena? ideal, yo no la cumplo. O sea, parto de ahí. Cuarentena ideal sería habitación aparte, todos los elementos de limpieza, tipo escobas, fregonas, bayetas, etcétera, aparte. Para entrar en esa habitación, mínimo zapatos distintos y una bata. Y el animal tendría que estar allí, eso, aproximadamente 1 año. Eso a grandes rasgos, o sea, lo deberías hacer, pues, las pinzas, por supuesto, independientes, alimento, si tú tienes un criadero de zofoba, pues, o tienes un sitio con zofobas, pues las zofobas que están allí no pueden estar en el otro lado. Tú si tienes eso, sería tu habitación A, la del Reptile Room, y la de cuarentena, pues tú primero arreglas a todo el del Reptile Room, te cambias de zapatos, te pones la bata y te metes en la cuarentena. Y ya no vuelves a entrar en el Reptile Room, salvo que hasta que te hayas duchado y cambiado de ropa entero. Claro, así es Claro, complicado que alguien la no la puede hacer pudiera. nadie. O sea, no la hacemos nadie porque, para empezar, si yo le digo a mi mujer, tengo que tener otra habitación para las cuarentenas, pues va a ser que tururú. Y lo que no se tiene que hacer, que ahí es un error, es el tema de lo del terrario, bueno, a mi parecer, es el terrario aséptico del papel y demás. Si quieres, los primeros días vale, porque sobre todo es un animal de captura, para ver cómo son las cacas, para ver, eso, básicamente las cacas, sino asegurarte que come y demás. Pero como norma, un animal va a estar mucho más seguro y va a sentirse mejor y va a afrontar mejor el cambio en un terrario ya que cumpla todas sus necesidades bien, con su vegetación, sus plantas y demás, que en un terrario aséptico. O sea, no sé, las telodermas que hablábamos el otro día, las ranas musgosas que hablábamos el otro día de David, las telodermas yo me la imagino en un terrario aséptico sin poder camuflarse con nada y las va a pasar bastante mal. O un gecko, o sea, un gecko un poquito delicado, imaginaos, no sé, un uroplatus, que lo pongas en un terrario de cristal sin un sitio donde camuflarse, sin una rama donde sentirse a gusto camuflado, pues no va a estar bien. O sea, Y sin tendría ser que... delicado, sin ser delicado. Piensa, por ejemplo, cuántos terrarios has visto tú y tú también, Javi, de gecos crestado, un exoterra de 60 centímetros, una capa de 2 centímetros de tierra, un matojo de planta artificial en el suelo y una roca en el suelo. Total, de los 60 centímetros, 10 centímetros de altura aprovechados, de forma permanente. Sí, Que pues eso tiene todavía más delito teniendo en cuenta toda la información que hay, que evidentemente es mucho más amplia que, por ejemplo, de Uroplatus, como decías. claro, pues eso, que tienes que tener un terrario que cumpla las necesidades del animal. O sea, si me dices, pues mira, no voy a meterle en un terrario con plantas naturales madurado, todo crecidas, vale, pero meter una maceta con una planta, que se sienta la vegetación, que se sienta a gusto y que esté bien. O sea, ese es el error. Luego también la gente, yo consigo que hagan más cuarentena la gente con pájaros que con reptiles. Y entonces yo lo que les hago normalmente es decir, lo típico, imagínate, han comprado un macho, pero vamos, ocurriría lo mismo con serpientes. He comprado este macho de gutata y lo tengo en la cuarentena. Ya llega la época de cría y quiero meterlo con el resto. Y solamente lleva 3 meses de cuarentena. Aparentemente está todo bien.
Y me interesa criar ya porque sí, pues en lugar de coger y sacar al macho de la cuarentena y meterlo en la habitación de los bichos, lo que haces es coges a tu hembra con la que quieres criar y te la llevas a la cuarentena. Si tenemos la mala suerte de que ese macho esconde alguna enfermedad que no has conseguido ver y se la contagia a la hembra, se lo contagia a esa única hembra y se muere esa única hembra. No se te muere la colección entera. ¿Que no tiene ningún problema y están los dos perfectos? Pues bueno, pues criarás, sacarás las crías y ya está. Y venderás las crías o te quedarán las crías para ir engordándolas si hace falta en la misma cuarentena. Si hiciéramos las cuarentenas como toca, seguramente también conseguiríamos controlarnos mucho en el tema de las compras compulsivas, porque si pensamos, esta butata que es muy bonita, me la voy a comprar y voy a tener que estar un año teniéndola en la cuarentena con el tostón que significa tener la cuarentena. Es probable que o la butata de verdad nos interesa o no la cojamos, porque no te compense el hacerlo así. Entonces, pues bueno, estaría muy bien hacer cuarentenas como toca, aunque ya te digo, o ya os digo a todos, que sinceramente creo que hay muy poquita gente que lo vaya a hacer. Yo creo que no nosotros, la sociedad en general es una sociedad que tiene siempre prisas y nosotros también. Compramos animales y enseguida ya queremos estar criándolos. Pasa, yo qué sé, los cebamos para, ya lo decíamos en anteriores podcasts, ¿no? Que el proceso, su desarrollo real, naturaleza, en cautividad, vamos, lo aceleramos por 10.000, ¿no? Y también esto no únicamente penaliza su cuerpo por una mala alimentación, sino que también podemos exponer a otros animales, ¿no? Con estas prisas, pues lo que tú decías, pues no se cumple ningún tipo de cuarentena ni bajo unos mínimos, ¿no? Y todo aquello pues puede desembocar en que no vaya bien las cosas, ¿no? Por eso te comentaba también antes, si tú como veterinario, ya no únicamente como veterinario, sino también por la afición en sí, tú consideras que debería ser obligatorio anualmente una serie de pruebas o de, bueno, que como sucede con los perros, ¿no? Que tengan su cartilla veterinaria, evidentemente, pues a nuestros reptiles no los vamos a vacunar por ahora, pero que haya un mayor control, ¿no? Anualmente. No sé si tú crees que debería implementarse en comercios, en colecciones particulares, el hecho de que todo esté más controlado a nivel veterinario. A ver, creo por una parte que sí, porque en teoría sería beneficioso para los animales. Porque en teoría iríamos haciendo pruebas y demás. Pero en la práctica no hay ninguna ley que obligue a hacer analíticas y pruebas y demás por los animales. O sea, por ejemplo, en perros o en gatos, las vacunas que son obligatorias y las desparasitaciones que son obligatorias no son para los animales, son para evitar que haya riesgos de zoonosis. O sea, de hecho, lo que es obligatorio es vacuna de rabia para evitar tener un problema de rabia en España, aunque ahora estamos libres, si dejáramos de tener los animales vacunados es posible que tuviéramos casos, y desparasitación frente a Echinococcus granulosus, que tampoco tiene mucho sentido porque se obliga a desparasitar una vez al año, lo cual es totalmente insuficiente, porque es el famoso quiste de los perros, que se contagiaba a la gente y demás, era por este parásito, por este gusano, que es un tipo de tenia. Entonces, creo que no tiene mucho sentido hacerlo en reptiles y anfibios porque el riesgo que no tenemos un potencial de riesgo de zoonosis que podamos además controlar suficiente como para que sea lógico. Los reptiles pueden contagiarnos cosas. De hecho, por ahí por internet hay todavía un artículo mío larguísimo, porque en realidad lo hice para un trabajo de la facultad, que es sobre zoonosis en reptiles. Y en este artículo, o en este trabajo que hice, aunque hay más enfermedades que se nos puedan contagiar, básicamente lo que nos pueden contagiar son salmonelas. Y es que sí es cierto que nos pueden contagiar salmonelas los reptiles, hay que tener una higiene mínima, hay que procurar que los cacharros de los reptiles no los limpiemos en el fregadero de donde comemos, ni en el de cuarto de baño, y en caso de hacerlo, pues después un buen chorro de lejía y ya está. Pero es que las palomas de la calle tienen salmonela, las gallinas de las que nos comemos los huevos que nos venden tienen salmonela. Entonces, realmente es muy difícil el decir, mira, voy a prohibir o voy a obligar a hacer algo de pruebas de salmonela en reptiles cuando estamos en contacto continuamente con salmonela, con la bacteria. Solo que nuestro sistema inmune normalmente le hace frente y nuestra higiene suele permitir que no ingiramos una cantidad de salmonela tal que tengamos problemas, salvo en alguna mahonesa de algún restaurante, y es porque esa mahonesa
no se ha conservado como toca y lo que ha hecho ha sido aumentar al batir el huevo y demás, pues aumenta el número de salmonela, crecen ahí el número y te contagias. Entonces no le veo demasiado sentido a que hicieran un tema obligatorio. Sí estaría bien el que en los núcleos zoológicos se hicieran inspecciones de forma más rutinaria, porque se hacen muy poquitas inspecciones. También es verdad que no hay gente suficiente trabajando en ganadería para poder hacer inspecciones a todos. Y una de las cosas que habría que hacer es que los núcleos zoológicos se pudieran conseguir de una forma mucho más sencilla, porque hoy en día por el tema de burocracia es complicado el sacarlos, aunque ya hay comunidades que están cambiando un poco el tema. Por ejemplo, en Navarra depende del número de animales que tengas, pero si es un número pequeño, simplemente es un papel, lo rellenas diciendo que tú quieres tener esos animales en tu casa y el ayuntamiento dice que vale, se lo pasa a ganadería y ganadería sabe que tú tienes eso ahí y si lo considera oportuno, pues te irán a hacer una inspección. Eso es interesante que lo sepa ganadería porque imaginaros que aunque yo estoy diciendo ahora que los reptiles no pueden contagiarnos nada, por ejemplo, hay un virus, el virus de... Ay, no me acuerdo el nombre ahora, lo siento. Hay un virus que se contagia, en Estados Unidos lo tienen bastante, donde los reptiles pueden ser reservorios de ellos. En España, a día de hoy, no existe, o que yo sepa, no existe. Entonces, si resulta que empezáramos a tener brotes en España de este virus, pues lo que habría que hacer es ir a los sitios donde saben que hay reptiles y comprobar que no lo tienen. Hacer como, por ejemplo, se hace con ganadería, que se hacen campañas de saneamiento para comprobar que la campaña ganadera no tenga brucelosis o no tenga tuberculosis. Entonces, lo que se hace es se mira a los animales. Si es importante, por tanto, localizar dónde están las vacas para poder hacerle las pruebas, pues lo mismo, sería interesante saber dónde están los reptiles para poder hacer lo mismo. Comparto lo que dices, ¿eh? Es cierto que bueno, obligatoriedad, pues si no la hay con perros y gatos, tampoco va a ser para reptiles y anfibios, ¿no? Pero sí que es cierto que creo que sería incluso de manera voluntaria positivo para nuestra afición que las grandes colecciones, yo que sé, que tienen animales que entre comillas podrían trasladar a especies autóctonas, pues estas enfermedades fúngicas que ahora están tan de moda, que nos las achacan a nosotros en muchos casos, ¿no? Como puede ser la quitridiomicosis en anfibios o incluso la ofidiomycosis en serpientes, ¿no? Que recientemente se está diciendo que dio el salto este hongo de Estados Unidos a Europa y que España está a la espera porque es inminente que llegue, ¿no? Yo me leí un artículo de referencia, en este caso, sobre la ofidiomycosis y los responsables veterinarios biólogos de este artículo negaban que existiese ninguna evidencia de que la ofidiomycosis, ese hongo, haya cruzado el Atlántico desde Estados Unidos, desde América hasta Europa, ni viceversa. Por lo tanto, creo que es un argumento que lo están utilizando en nuestra contra, pero cojea, ¿no? Ya te digo que los que escribieron este artículo de referencia dicen que no hay evidencia, ¿no? Pero quizás quienes tengan, pues, dendrobátidos o anfibios o serpientes, pues no estaría de más que hiciesen pruebas sobre estos hongos, ¿no? Que también son los que nos los echan en cara, ¿no? Que podamos transmitir o diezmar poblaciones salvajes por nosotros tener unas poblaciones cautivas, ¿no? Otro argumento es el que tú decías, ¿no? Las zoonosis, que a la vista está que hay muy pocas que puedan transmitir de reptiles a humanos. De hecho, la bibliografía antigua siempre decía que no, o sea, como mucho salmonela, la que has citado tú, ¿no? Y es más, quienes nos atacan, que intentan sacar casos de zoonosis, tienen que rebuscar en el baúl de los recuerdos, en los lugares más recónditos del planeta, así que pocas deben haber, ¿no? Si mirasen, por el contrario, de perros y gatos o de mamíferos, en este caso, pues la verdad es que la comparativa no tendría, vamos, sería muy complicada de comparar, ¿no? Por eso te digo, quizás en enfermedades así fúngicas, quizás sí que debería haber un poquito de mayor control. También para que no nos puedan echar nada en cara, ¿no? Y además, pues oye, pues no está de más hacerlo. A ver, hay más zoonosis en realidad con reptiles salvajes que contagian enfermedades a personas, pero provenientes de reptiles salvajes, pero porque vienen de enfermedades en las que los reptiles son reservorios. Lo que os decía antes, pues imagínate, la garrapata ha picado al reptil y entonces se mantiene en el reptil ese virus o esa bacteria o ese parásito y luego esa garrapata pica a una persona y se contagia. Eso es por una parte, ahí sí que lo tenemos. Incluso hay algunos
que es por inhalación de heces de animales infectados, pero son en animales salvajes. El tema de los virus o los hongos y demás, para eso es para lo que es importante que haya un núcleo zoológico. La gente está pensando que los núcleos zoológicos, incluido el Miteco, están pensando que los núcleos zoológicos están para controlar el bienestar animal, que los animales estén bien cuidados y que tú no te dediques a hacer una cría ilegal y demás. Pero no, los núcleos zoológicos están pensados para tener un control sanitario de los animales y de las personas, que esos animales no causen un riesgo para las personas y que esos animales sanitariamente estén bien. Entonces, si Ganadería tuviera un control de todos los núcleos zoológicos, o todos los núcleos zoológicos, no, toda la gente que tenga serpientes en casa, a lo mejor la que tenga una serpiente no, pero el que tiene ya un número un poco más alto, pero un poco más alto son 8, 10, 12 serpientes. Igual que ocurre con cerdos, pues que el que tiene un cerdo está exento, pero el que tiene ya 15 cerdos tiene que avisar que tienen los cerdos allí. Entonces, en caso de que surgiera un problema o en caso de que se sospeche de que puede surgir un problema, se podría mandar inspectores a que se hicieran esos controles en todos los núcleos. Se están haciendo ahora unos estudios con anfibios. Tú me imagino que Javier lo sabrás porque es fácil que a Terribili se hayan ido. Y es voluntario, o sea, el particular que quiere admite que vayan y entonces no le está costando dinero al veterinario salvo su tiempo y no le está costando dinero al particular el hacerlo porque se está pagando a través de un estudio que se está haciendo aparte Sí, una entidad. conozco alguno de esos estudios, Antonio, y he de decir algo que no me ha gustado. Me parece bien que se hagan y es de aplaudir que muchos profesionales del sector y aficionados pues hayan dado pie, hayan cedido sus animales para que se hagan este tipo de pruebas, pero que sirvan para prevenir y no para tirarnos los resultados en contra, Claro, porque sí, se ha utilizado de mala manera muchas veces esos resultados y lo que van a conseguir es que particulares y tiendas no acepten. claro, a ver, este estudio que yo estoy recordando ahora en concreto lo está moviendo la Asociación Herpetológica Española, que no tiene nada que ver con terrariofilia. O sea, porque si hay alguna duda, no tiene absolutamente nada que ver. De hecho, muchos están en contra de ello. Y Soeva habló con ellos en su momento, porque le pidieron ayuda y dijeron que, oye, que vosotros muchas veces habláis mal de la terrariofilia y de hecho publicaron en la página web de la Asociación Herpetológica Española como un mea culpa y un... No, no mea culpa, eso no era así, era como una forma de decir que no era un problema de la terroriofilia, que es este tipo de virus y tal, y que se querían hacer los estudios y que la colaboración podía ayudar mucho a proteger a las especies. Porque de hecho está demostrado que estos hongos posiblemente vengan por un traslado de tierras y no de animales, aunque podría darse el caso, o sea, pueden traer animales de captura y que vengan con el virus o con hongos o con lo que sea de captura o en un criador particular y que lo traiga. Lo que pasa es que normalmente es difícil que esto vaya al medio ambiente y que llegue a un sitio donde pueda realmente transmitirse. Vivimos en un mundo globalizado, es lo que tú decías. Una persona que hace trekking puede irse la semana que viene, quizás ahora no porque estamos en pandemia, pero bueno, la quitridiomicosis lleva ya un tiempo, ¿no? Podía haber estado hace 3 años haciendo trekking, por decirte algo, en Uruguay y a la semana siguiente volver a Barcelona, no limpiar esas botas y estar caminando por el Montseny, por decirte algo, ¿no? O las aves van de charca en charca. Los barcos se mueven, vivimos en un mundo globalizado. Es muy probable que se acaben creando cuarentenas oficiales para importación de anfibios. O sea, está se está hablando mucho y no parece una locura el que haya que tenerlos en una cuarentena, que a lo mejor la cuarentena tiene que ser un sitio especial o puede ser una cuarentena dentro de una tienda o lo que sea, pero a una tienda no le va a interesar hacer la cuarentena en su tienda, porque si yo importo unas ranas y resulta que me salen luego positivas, igual me podrían cerrar la tienda o pararme todo lo que tengo hasta que esté limpio y no poder vender nada durante X meses. Con lo cual, al final, pues se acabarán creando cuarentenas oficiales donde se hagan las pruebas a los anfibios y lo que al final va a acabar provocando es que se importe muy, muy poquitos anfibios, salvo animales que haya un interés real en hacerlo. Pues sí, totalmente de acuerdo con lo que estabais diciendo. Yo creo que sí que sería muy positivo el montar estos centros de cuarentena, pero habría que estudiar muy bien cómo llevarlo a la práctica y que de verdad sea algo práctico, sobre todo por lo que tú dices de las tiendas, que a lo mejor para solucionarlo simplemente, basta, simplemente entre comillas, todos sabemos lo que implica,
pero bastaría a lo mejor con tener otro local o montar otro núcleo zoológico dedicado exclusivamente a ello. Pero claro, luego también tenemos que ver quién se lo puede permitir. Pues no sé qué os está pareciendo a vosotros, pero a mí la verdad es que me ha encantado y me está encantando mucho este podcast y creo que estamos aprendiendo mucho. ¿Tú qué dices, Javi? Yo la verdad es que seguiría, ¿eh? No pararía de preguntarle a Antonio porque tenía un guión bastante largo, pero bueno, lo podremos seguir en otro podcast porque creo que es importante. Es importante porque creo que nos va en ello también. La veterinaria de reptiles puede ser un poco nuestra aliada en muchos aspectos y nosotros también podemos ser aliados de la veterinaria, pienso yo. Así que si queréis, podemos hacer otra ronda larga en otro podcast. Yo por mí encantado de parar un poquito porque llevo ya 1 litro de agua bebida para poder seguir hablando, que hoy el monólogo mío. Y sí, yo creo que tenemos aquí para sacar otros 2 podcasts porque hay muchos temas interesantes para tratar. O sea, de hecho, de las cosas que hemos comentado ya hay algunas que me gustaría expandir más y mira que me he largado bastante con ellas. Así que yo creo que sí, que podemos cortar de momento y que nos veremos en los próximos capítulos. Esto tendríamos que repartirlo, ¿eh? La siguiente podría ser con David y que nos hable un poquito de su día a día en el parque, que seguro que también podríamos sacar buen partido de esa charla. Pues lo dejamos aquí, ¿no? Entonces, Pues sí, Me yo creo. parece perfecto y contar conmigo para todo lo que queráis también, ya lo sabéis. espero que les haya gustado también a los poquitos que nos escuchan, agradecerles sus comentarios de apoyo y nada, nos vemos en 2 semanas en principio. Así que hasta pronto. Hasta pronto, acordaros de dejar comentarios. Un abrazo.